Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche. En esta ocasión iniciamos una serie de estudios basado en las epístolas universales del Nuevo Testamento y comenzamos con la epístola universal de Santiago. Estos estudios se van a titular o están titulados Enseñanzas contenidas en las epístolas universales. Y el tema para esta ocasión es Enseñanzas en la epístola universal de Santiago. Este Santiago de que vamos a hablar es el medio hermano del Señor. ¿Y por qué utilizamos el concepto de medio hermano? Sencillamente porque este Santiago es hijo de María y José como otros más. Pero Jesús solamente era hijo de María, hijo natural de María, pero no hijo de José, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto debe estar bien en las mentes de los oyentes, de que este Santiago es solamente medio hermano del Señor. El otro Santiago, medio hermano de este, fue mandado a ejecutar en el año 44 por Herodes Agripa I. El autor de este libro llegó a ser un líder de la iglesia en Jerusalén, según Hechos capítulos 12 y capítulo 15. Este Jacobo, Santiago, que es el mismo personaje, fue inicialmente, al principio de su vida, un incrédulo en cuanto a que Jesús fuera hijo de Dios. Según Juan nos dice en el capítulo 7, versículo 6, él no creía que Jesús, su hermano, fuera el Mesías. Pero más adelante, él creyó, se convirtió y creyó que Jesús, su hermano, era además de su hermano, el Mesías. Aparece en el aposento alto este Santiago el día de Pentecostés. Si usted lee ahí en Hechos capítulo 1. Este Santiago también era casado, según 1 Corintios 9:5. Después de ser juzgado ante el Sanedrín, fue lapidado en el año 62 junto a otros por los saduceos, que fueron los acusadores ante el Sanedrín. Así que recuerde que Santiago, el otro, murió primero. En Hechos capítulo 12, Herodes Agripa lo ejecutó, pero este fue ejecutado en el año, ya por los años 60, mucho más adelante, de la muerte del otro Santiago, que también se llamaba Jacobo. Son dos nombres paralelos, pues en ese nombre que en ese tiempo se usaban para esas personas de nombre Santiago. Esa carta está dirigida a los judíos que estaban en la dispersión, es decir, que estaban exilados en muchos países después, que fueron sacados de su pueblo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y en muchos lugares del pueblo donde Dios los había puesto como tierra prometida, como tierra que le tocó a ellos. El propósito de esta carta es un estilo para los judíos.
Está escrita en griego koiné, mezclado con ese idioma usado en ese tiempo del estilo hebraico, mezclado también con el hebraico, ese estilo koiné del griego. Así que griego, koiné y hebraico, para que cualquiera que la leyera la carta la entendiera, fuera griego o fuera hebreo. Utiliza muchas metáforas, aunque pequeñas. Las metáforas, recuerde que son comparaciones directas en las cuestiones de figuras. En el capítulo 1, Santiago inicia identificándose como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí él menciona a su hermano como el Kyrios, es decir, el Señor. Y mencionar a Jesús como el Kyrios, que solamente en griego era el rey del emperador allá en Roma, era un peligro. De modo que él se arriesgó a utilizar ese nombre de Señor Jesucristo, el Kyrios Jesucristo, su hermano, pero también él no dice que es su hermano, sino que dice que es siervo suyo. Y nosotros somos siervos y siervos inútiles. Nadie puede engrandecerse en esta tierra, aunque sea cristiano, porque sencillamente no pasamos a ser siervos y el apellido inútiles. Y Santiago, que era hermano de Cristo también, se llama sencillamente un siervo. Nos manda afrontar con gozo las pruebas, puesto que estas serán dañinas, pero al fin van a ser de provecho para todos nosotros. A veces las pruebas se convierten en tentaciones, pero no importa, hay que soportar las pruebas porque son pruebas para nuestra fe. Si salimos gozosos, salimos victoriosos de las pruebas, pues hemos vencido en ese momento las pruebas que hemos recibido de parte del Señor. Dios no tienta a nadie, sino nos prueba, y Satanás a veces nos pone a tentación. Pero de todos modos el Señor nos ayuda a ser vencedores. El autor considera la fe como base de la religión, no una fe cualquiera, sino una fe en acción, una fe viva, una fe que viene como un don de Dios. Esa es la base de una religión cristiana como la nuestra. Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Figúrese usted si nosotros pensamos que para tener paciencia hay que pasar por prueba, pero sí, a veces una prueba económica, una prueba por una enfermedad, una prueba por la pérdida de algo, nos produce paciencia porque tenemos que esperar que el Señor resuelva el problema que nos ha traído ese momento de prueba. En los versículos 5 al 8 de ese capítulo 1 aparece un paréntesis y habla de la falta de sabiduría, que es el uso práctico del conocimiento. Y dice que pidamos sabiduría a quién, a Dios, pero no sabiduría de esta tierra, sino sabiduría de lo alto, sabiduría divina, sabiduría que viene de Dios. Concluye hablando de la inconstancia del hombre de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que una persona que piensa ahora una cosa y mañana piensa otra. Es difícil, tiene que tener un cambio muy radical para poder perseverar en el Señor, porque hoy piensa ser cristiano y mañana piensa estar en el mundo. Hay que tener un ánimo sencillo, un ánimo único y no un ánimo doble. Santiago continúa refiriéndose ahora
a la humildad del pobre y la exaltación del rico, al cual compara con la flor de la hierba cuando sale el sol. La flor de la hierba en el campo, cuando sale el sol, se seca, se quema. Y el rico hoy puede estar en su grandeza, un rico que no sea cristiano, y mañana todo termina y no puede llevarse nada de esta tierra. Por eso dice que difícilmente pueden heredar el reino de Dios. Santiago hace referencia a soportar la tentación y resistir cuando somos probados. Probados por la carne. Tenemos que resistir esas pruebas, esas tentaciones que son pruebas de nuestra fe. Él termina el primer capítulo aconsejando a ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor, así como la referencia a la lengua. Refrenar la lengua. Tenemos que refrenar la lengua porque dice él que la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, pero cuán grande bosque enciende y que es inflamada por el mismo infierno la lengua. Tenemos que saberla usar, tenemos que controlar ese pequeño miembro que está en nosotros. Nótese que una persona cuando hace un insulto a otra persona o un niño que habla algo de malcriadeza cuando le dan por la boca, la lengua se esconde, pero los dientes son los que pagan el golpe que le dan por la boca, pero la lengua hace su cosa y luego se esconde. Así que hay que evitar, ¿verdad?, usarla solamente para alabar a Dios, para bendecir, no para maldecir. En el capítulo 2, Santiago nos advierte contra la acepción de personas. Si entra una persona pobre a la iglesia y le menospreciamos, ni le saludamos, ni lo mandamos a sentar, pero entra un rico, una persona distinguida de apellido sonoro y lo mandamos a sentar y lo atendemos con toda la atención, entonces estamos haciendo acepción de personas y Dios no quiere que hagamos acepción de personas porque todos somos iguales delante de Dios. Él dice que esa fe sin obra es muerta. Usted necesita tener obra para hacer una fe que sea verdadera. Y pone como ejemplo a Abraham, pone como ejemplo a la ramera. Abraham se le pidió que diera a su hijo Ismael en sacrificio, Isaac, el heredero en sacrificio, y solamente no lo sacrificó porque Dios le dijo que no lo hiciera, que ya había probado su fe. Y la ramera recibió a los enviados por Josué para explorar la tierra y los escondió en su terrado allá arriba para que no lo encontraran los de Jericó, los jefes de Jericó. De modo que tanto Abraham como Rahab, una mujer hasta ramera, demostraron mucha fe que nosotros hoy quizás no demostramos. El capítulo 3 se inicia cuando él se presenta aconsejándonos a poner freno a la lengua otra vez, la cual se inflama por el mismo infierno. Es pequeña, pero puede encender un gran bosque. No es posible utilizarla para bendecir y maldecir. A veces usamos la lengua para nosotros
hablar bien de una persona y hablar mal de otra persona. No se puede usar para dos cosas, no podemos ser bilingües, sino que se debe usar solamente para bendecir a Dios y para hablar bien de los demás. Si hablamos algo mal de otro, debe ser por delante, pero no por detrás, porque entonces sería murmuración. Así que nada de utilizar la lengua para maldecir y para bendecir, sino solamente para bendecir a Dios y bendecir a los nuestros. ¿Es posible utilizarla para maldecir y bendecir? No se puede. Pone como ejemplo aquí en una pequeña metáfora que una sola fuente no puede dar agua dulce y amarga. Una lengua no puede ella misma maldecir y bendecir, o es para bendecir o es para maldecir, como la fuente que o da agua dulce o da agua amarga. Este capítulo concluye diciendo que la sabiduría de lo alto está ligada a la buena conducta y a la mansedumbre. Una persona que tiene sabiduría de lo alto es sabio, sí, pero esa persona también es manso y tiene una conducta aceptable ante Dios y los hombres. Pero en la terrenal, hay sabiduría de lo alto y la terrenal, puede haber celos, contiendas, perturbaciones y toda obra perversa, de modo que la sabiduría que viene de Dios es santa, es diferente a otra, pero esa otra sabiduría de la terrenal tiene muchas cosas que son malas para el creyente, que no son aceptables para nosotros. En el capítulo 4, Santiago nos lleva a pensar que es imposible sobrevivir en dos corrientes de agua. Recuerde cuando llegó a dos fuentes de agua, el naufragio de Pablo que pasó allí, cuando corría agua para acá y para acá, que la nave se partió. Y cuando estamos nosotros también en dos corrientes, creyendo una cosa y otra una cosa así, otra contraria a esa cosa, entonces puede romperse nuestra vida espiritual. Debemos evitar estas cosas. Eso es completamente imposible pensar de esa manera. Continúa hablando de que este mundo es un sistema organizado contra Dios. Y el cristiano tiene que vivir, ¿verdad? No en ese mundo, no habla del mundo de que vivimos, nos movemos, sino el sistema organizado contra Dios, donde hay vicios, donde hay maldad, donde hay iniquidad, donde hay pecado. Ahí el creyente no puede estar en la iglesia y las cosas del mundo, de modo que tenemos que apartarnos completamente. Eso se llama santidad, apartado para Dios, para ser santo. No podemos estar en dos mundos, dice aquí es el apóstol Santiago. Si nos sometemos a Dios, dice él, que podemos resistir a Satanás y de nosotros huirá. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos que estar sometidos a Dios y así podemos resistirlo. Y él va entonces a huir de nosotros. Cuando Jesús lo resistió allá en el monte donde fue a tentarlo, Satanás huyó y estuvo fuera de Jesús sin perseguirlo ya por mucho tiempo, porque Jesús lo reprendió. Vete de mí, Satanás, que Cristo está, tu Dios adorará, y al Señor tu Dios solamente servirá, dice la palabra.
Al concluir este capítulo 4, Santiago habla de que debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. No podemos decir yo voy a hacer esto, sino eso es si Dios quiere. Si Dios permite que nosotros hagamos tal cosa, entonces es que vamos a hacerla. Y concluye este capítulo advirtiendo que peca aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay pecado de acción y pecado de omisión. Y cuando sabemos nosotros que algo es pecado y lo hacemos algo que sabemos que no es bueno, eso es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Así que hay de omisión, repito, y hay pecado de acción. Cuando lo cometemos es de acción. Cuando no lo cometemos pero sabemos que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer el bien, tenemos que orar y no oramos, alabar a Dios y no lo alabamos, predicar a los perdidos y no lo hacemos, esto es un pecado entonces de omisión, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que a veces estamos pecando de omisión por saber hacer lo bueno y no hacerlo. En el capítulo 5 él habla acerca de la opresión que tenían los ricos hacia los pobres, cómo lo ponían a trabajar ganando poco dinero y eso lloraba, eso clamaba delante de Dios, una opresión socioeconómica. Y en muchos países hoy también hay opresión socioeconómica con los pobres. No hay esclavitud, pero es una esclavitud casi disfrazada cuando se le paga poco el jornal que debe ganar una persona porque no tiene preparación, porque es muy pobre y se le carga de trabajo y se le paga tan poco dinero. Eso Dios lo condena aquí hablando de Santiago, con de los ricos y los poderosos, los gobiernos con los pobres. Eso se convierte completamente en injusticia. El autor no condena el ser rico, sino la mala actitud contra los pobres y obreros. Él no dice que no se puede ser rico, que es pecado ser rico, no, sino que lo que condena es la conducta de un rico hacia los pobres y hacia los obreros, los cuales trabajen con él, cómo los trata. Debe tratarlos como personas, porque le ayudan a mantener esas riquezas y porque debe ayudarle en su pobreza para pasarla mejor. Ese capítulo 5 concluye exhortándonos a esperar con paciencia su segunda venida. ¿Cuánto tiempo hace que Cristo dijo que venía y no ha venido? Porque la cosa es que 1000 años para nosotros es como un día para Él. Entonces hay que seguir esperando con paciencia, sin desesperarnos. ¿Cuántos han dicho, ya Él no viene pronto, voy otra vez a mi mundo? Pero no hay que seguir esperando porque Él prometió que viene y vendrá. Vendrá como Él lo prometió. Nos recuerda para eso la paciencia de Job. Job tuvo paciencia en su enfermedad y Dios obró y Job fue sanado. También nos exhorta aquí a orar por los enfermos, llorar con los que lloran. Y mucho consejo aquí en el último capítulo que nos da para terminar su epístola. Termina hablando otra vez de fe, utilizar la fe de Elías, que oró y no llovió. Oró otra vez y llovió. Ahí termina, así que habla mucho es un libro que habla mucho acerca de la fe.
En los temas sobresalientes de Santiago tenemos el que somos siervos, acerca de la prueba, las tentaciones, acerca de la fe, la sabiduría, evitar el ser de doble ánimo, la humildad, tratar igual a todos, pobres y a ricos. No juzgar a priori así el pecado de como ya dijimos, de omisión, no de acción. La opresión para los pobres, evitarla. Las injusticias, nos habla de la paciencia. Y termina hablando de que Cristo viene otra vez y hay que estar preparado para esa segunda venida de Cristo. Este es el primer estudio de esta serie titulado, repetimos, Enseñanzas contenidas en las epístolas universales. Ya hablaremos de la epístola de Judas, las epístolas de Pedro y las epístolas juaninas, que son 7 todas en total. Que Dios les bendiga, nos ayude a nosotros a asimilar las enseñanzas de Santiago a fin de que nosotros podamos imitarlo, obedecer lo que Él nos dice y aprender estas enseñanzas tan importantes para la vida cristiana, para robustecer nuestra fe, para nosotros tener paciencia hasta que Cristo venga, estarlo esperando. Dios les bendiga a todos, ojalá que podamos haber aprendido este libro de Santiago que es tan importante para todos nosotros y usted lo siga leyendo y asimilándolo. Dios les bendiga, gracias. Hermano.